Queridos colegas, un placer como siempre estar con ustedes en este encuentro práctico. Hoy vamos a trabajar, la idea es justamente ir desarrollando contenidos de los que ya venimos trabajando, de los que trabajamos el último encuentro, el día miércoles, y vamos a hacer un encuentro práctico en donde abordaremos temas que ya hemos visto, con variantes, por supuesto, en los cuales la idea es interactuar. eh, y para ponernos en actividad, ¿no? La idea es justamente que ustedes puedan encontrarse con la dificultad y poder resolverla, ¿no? Vamos a comenzar con un estudio de caso de un paciente varón. Aquí vamos a hacer todo un checklist de cómo se presentó este paciente, cómo lo ventilamos, qué parámetros gasométricos tenía, qué podemos modificar y qué vamos a encontrarnos con algún grado de dificultad. Y después, en el break, cuando avancemos en un segundo caso, vamos a tener, los voy a dejar para que trabajen de manera individual su caso, el caso que va a estar planteado, para después ponernos a trabajar en la resolución. Pero claramente en esa resolución eh, lo vamos a trabajar con algunos de ustedes al azar para que puedan ir más allá de ver las dificultades que han tenido, que puedan mostrar su trabajo, ¿no? La idea es que trabajen en donde estén y que traten de resolver esta dificultad que se va a plantear. En este caso, vamos con el primero, un paciente varón, 67 años. eh, este paciente ingresó a ver con un EPOC exacerbado, eh, su TA, está hipertenso, 171/93, medía 1,63 m, con una frecuencia, estaba taquicárdico, una frecuencia de 118 latidos por minuto. Su pulso era irregular, una frecuencia respiratoria de 28. Estaba saturando 88% con una FIO2 del 50 que se estaba administrando en ese momento. Una temperatura axilar de 37,5, una sedación, estaba con un RAS +2. Es un paciente que estaba, esta escala de sedación la vamos a trabajar más adelante. Hay una, eh, creo que va a ser el mes próximo, eh, según la programación, y bueno, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las escalas y este tema de lo que son las sedaciones y la agitación en la ventilación mecánica. Un RAS en una escala de sedación y agitación, +2, está marcando, cuando uno hace la valoración de este paciente está despierto, ¿sí? Y está ansioso, despierto, ansioso. Quizás, digamos, no está combativo, pero está como irritable, ¿no? Un paciente que está, eh, podría estar disparando el ventilador. eh, Aquí vemos que está con una frecuencia de 28. eh, Está despierto, despierto, ansioso, inquieto. Sería una de la valoración de acuerdo a este parámetro de RAS, ¿no? De escala. La idea es, con este tipo de paciente, y este tipo como está ventilado, la idea es, bueno, vamos a mejorar, vamos a ver cómo están los gases. Siempre tenemos que tener presente
siempre. Y ahora vamos a ver un ejemplo de errores que se podían cometer a partir de tener o tener una mirada muy em, o siguiendo eh, parámetros específicos sin tener en cuenta situaciones que pasan. Por ejemplo, si yo tomo una gasometría a un paciente que está, por ejemplo, eh, no está adaptado el ventilador a sus necesidades y está o muy rápido, o está con parámetros inadecuados de volúmenes y de frecuencias y- y no está, y los flujos y hay una lucha de paciente-ventilador y saco una muestra gasométrica, me va a dar eh, parámetros, valores que sí, va a haber un corte de cómo está en ese momento, pero no me va a servir para setear muchas cosas, no me va a servir para poder generar una conducta a partir de los gases que tengo para poder decir, bueno, voy a modificar parámetros en el equipo en relación a la gasometría que tenemos. Esto nos va a llevar a errores. O sea, por eso siempre es conveniente tener presente que cuando mm, eh, trate de valorar una gasometría, tenga en cuenta que el paciente debería estar adaptado para a partir de una gasometría basal con un paciente medianamente cómodo en la ventilación, yo pueda realizar o pueda tener como un parámetro lógico para poder utilizar esa gasometría para cambiar parámetros o ajustar el ventilador de acuerdo a esa gasometría. Si no es así, si tomo en cuenta una gasometría con esas características de un paciente totalmente desadaptado, esos valores que voy a recibir de esos datos que voy a recibir del laboratorio y con los parámetros que tengo ajustados en el ventilador, no me va a servir para poder realizar una mm, o setear parámetros en referencia a los que tenía el paciente cuando estaba siendo ventilado, cuando se sacó el laboratorio. Veamos con ejemplos. Bien, entonces aquí tenemos este paciente presentado, ¿sí? Vamos a ver, aquí estaba, ¿sí? Con una frecuencia respiratoria de 28, aquí se está viendo, estoy con el cursor mostrándoles aquí arriba, una frecuencia de 28, eh, estaba sin embargo, estaba seteado a una frecuencia de 15. Aquí tengo un trigger de menos 0,5, un trigger en centímetros de agua, un trigger eh, blando, se llama blando o sensible, con un nivel de umbral muy próximo a lo basal, o sea que a mínimo esfuerzo la máquina responde sin ninguna dificultad o rápidamente. Aquí vemos que se había seteado una frecuencia de 15, sin embargo, el paciente está respirando a 28. Y es eso lo que nosotros en la gasometría tomamos en cuenta ese parámetro, cómo estaba el paciente. Estaba siendo ventilado con un BT de 550, ¿sí? Un BT de 550, una PIP de 5. ¿Sí? Estos son los parámetros que se ven. Y aquí uno puede ver también algunas cosas. Por ejemplo, podría analizar de esta gráfica, podría analizar que el, la, el, por ejemplo, aquí tenemos una curva de flujo tiempo, ¿verdad? Y vemos que todo lo que tiene que ver con la expiración, que es justamente la línea roja,
no llega, no llega a la línea de cero flujo que se ve aquí en la horizontal. O sea que comienza el inicio de una nueva ciclo ventilatorio por un previo antes de que todo el aire todo el aire que tiene el paciente, que se le administró esos 550, que pueda salir. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, aquí estoy viendo que no llegó a la línea basal. Entonces, recuerden, esto lo hemos visto en las curvas, que, por ejemplo, la curva de flujo-tiempo siempre, digamos, es muy sensible para valorar si el paciente hay suficiente tiempo expiratorio o que eh, en su deflexión o en su eh, relajación, en su equilibrio, logró eliminar el aire de la inspiración. Aquí vemos que no se logró porque no se llegó a la línea de cero flujo. Esto es un detalle siempre importantísimo a valorar, y más en un paciente de POC. Y aquí vemos que está atrapando. Tengo una PIB de 5, vemos, aquí no se está apreciando este bucle, flujo-volumen, pero debería quedar abierto y no llegar a la línea de cero, porque está atrapando claramente. Bien, se cortó antes, la imagen la corté antes de que quede abierto. Bien, teniendo otro detalle es que se sonó la alarma de volumen minuto alto, elevado. ¿Qué volumen minuto elevado? ¿Sí? Esto tiene que ver con los parámetros de alarma que hemos seteado. Por ejemplo, aquí está manejando el paciente 13 litros y superior a los que habríamos puesto como alarma, claramente. Porque, bueno, veamos los parámetros, cómo están. A ver. Bien. Eh, Vamos de vuelta al modo ventilatorio. Claramente, si uno tiene un paciente con EPOC, ya todos diríamos que el modo de ventilación, ya lo hemos visto trabajado ayer, va a ser el modo mandatorio control de volumen. Y si uno pregunta cuál es la razón, y sabremos que como el volumen es constante, independientemente, excepto de que se alcance un nivel de presión, ahora vamos a hacer con el simulador, vamos a hacer algunos cambios para ver, pero si no, el volumen se entrega siempre, excepto de que se alcance la alarma de presión máxima en la vía aérea. Se va a administrar en los tiempos de inspiratorio que setemos. Entonces era importante setear tiempos cortos para darle más tiempo a la expiración. Entonces, para aprovechar ese tiempo inspiratorio y que entre el volumen que necesita el paciente, eh, administramos el modo volumen. Si fuese el modo de presión, rápidamente recuerden que al tener alta resistencia, las velocidades de flujos se igualan rápidamente de la máquina al paciente y los flujos van lentos, a pesar, independientemente de la demanda que tenga el paciente, de los esfuerzos que haga, cuando se van igualando las presiones, los flujos se van reduciendo, las velocidades de flujo se van reduciendo. Cuanto más es la diferencia de presión de un lado al otro, los flujos son más altos. Cuando más cerca están de igualarse las presiones, los flujos son más lentos. Entonces, en los modos ventilatorios, en los pacientes obstruidos, el modo elegido es el de volumen porque independientemente de la resistencia, los volúmenes se van a entregar en los tiempos de seteo. Entonces, o sea, le va a llegar, va a haber menos asincronía por falta de aire, porque los volúmenes van a ser entregados en el tiempo expiratorio que hemos seteado. Entonces, siempre
en los modos, en los pacientes obstruidos, el modo de elección, cuando uno le pregunte una evaluación o algo, dice, bueno, es el modo de volumen y es ese, y esa es la respuesta. ¿Por qué? Y nuevamente, los parámetros seteo 6 mililitros eran los más pequeños, 6 a 8, tiempos expiratorios cortos, vamos a ver qué tiempo vamos a colocar, la frecuencia a las mínimas para darle más tiempo expiratorio, reacción IE 1314, la PIP de acuerdo a el autopip, ¿se acuerda que vamos a medir? Y medición es la presión plató y el autopip. Bueno, teniendo en cuenta estos parámetros que tenemos que tener muy claro como para poder saber dónde estamos parados y cómo ventilamos. Y ahora vamos con el tema de lo que nos encontramos y qué tenemos que hacer para ver este paciente. Aquí lo vemos que tiene una gasometría de 7,29, un pH, está ácido, una PCO2, una PO2 de 65, ¿sí? Está hipóxico, está con una hipoxemia, una PCO2 de 68, está hipercámnico, y está un poco elevado el bicarbonato. De 22 a 26 miligramos por litro, tiene 29, está un poco elevado. Y bueno, y los parámetros que tenían eran los que están aquí. Tenía colocado una FIO2 del 50, veamos a ver si no, aquí vemos, sí, una FIO2 del 50%, es esta la imagen, la que estamos trabajando, 550 de BT, tengamos presente, y un segundo el tiempo expiratorio. ¿Sí? Y entonces, veamos el peso teórico para este paciente. Este paciente medía 1,63 m y si hacemos el cálculo, son 50 más 0,91 más 163, o sea, son el metro en centímetros, menos 152,4, nos da esto. Aquí no, me faltó colocar un paréntesis, porque 50 más 0,91 es 50,91, más la resta de 163 menos 152. Bueno, esto nos da 62 kilos. Lo que siempre hago mención, que bastante es muy sensible, muy práctico, es la talla en centímetros, 163 menos 100, le sacamos 100 y son 63, está muy próximo, 63, 62 es muy próximo. Entonces es una forma de hacer un cálculo muy rápido, estimativo, para la emergencia. Es la talla del individuo en centímetros, se mide 1,80 m, son 180 centímetros, menos 100, siempre menos 100. Entonces, si tiene 1,180 m, o 1,80 m, son 180 centímetros, menos 100, 80, o sea que estamos muy próximos, seguramente va a ser 78,5 cuando hagamos el cálculo, pero del 78,5 a 80 realmente no tiene mayor significancia en cuanto a cuando uno habla de ventilación y más en la parte aguda. Quizás cuando uno trabaja con un paciente muy crítico y tengamos que hacer un seguimiento y quizás esos pequeños volúmenes o de diferencia que va a haber de acuerdo al peso teórico se toman en cuenta, pero eh, eh, a veces, digamos, claramente no son tan significativos porque, por ejemplo, si uno toma entre 10 20 mililitros de diferencia, imaginemos que un HME, un humidificador, tiene alrededor de 50 mililitros de capacitancia y eso es un espacio muerto. Entonces, si yo le agrego eso, ese espacio, ese HME, y quizás o le agrego una aerocámara para pafear
o un prolongador para que quizás esté no le traccione el tubo por ejemplo, por el, la- el sostén de la tubuladura, o esté más cómodo, o que tenga muchas secreciones el paciente y se le coloque un tubo un poquito más largo como para que no se impacte las secreciones en el HME. Porque ese es otro tema. Yo tengo un tubo endotraqueal y un paciente hipersecretor y tengo un HME y lo tengo hacia abajo, se va a impactar las secreciones y me va a tapar ese HME, ese filtro con un humidificador y me va a crear resistencias. Entonces yo lo tengo que tener para arriba. Después vamos a ir viendo con la práctica profesional, pero si yo tengo un humidificador pasivo, tiene que estar colocado hacia arriba para que tenga menos riesgo de que se bloquee por las secreciones. Entonces, ese prolongador que yo le puedo colocar, tiene un espacio muerto que no está calculado y que puede ser 10, 20 mililitros tranquilamente. Y eso, entonces, ese espacio muerto me va a afectar a la ventilación o no la tuve en cuenta en el seteo eh, y, y es como esos 10 o 20 mililitros que yo no estoy calculando de acuerdo a la fórmula de peso predicho, peso ideal. Por eso es que yo les comentaba que es una forma de hacerlo rápido y de manera eh, segura y estar muy aproximado al peso bien, digamos, peso predicho, justo, es talla en centímetros menos 100. Y con eso nos ajustamos bastante cerca al peso teórico. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un paciente que según el peso tomado, que son 62 kilos de acuerdo a la talla, por 6 mililitros, porque este paciente es un EPOC, ¿verdad? Nos va a dar 370 mililitros. Y si fuese por 8, nos va a dar 500. O sea, recuerden que tengo siempre, cuando uno tiene un paciente, en este caso es un EPOC, tenemos parámetros de mínima y de máxima. Hay rangos. Cuando uno habla de parámetros de seguridad o rango de seguridad en cada uno de los pacientes, se maneja con parámetros, no con unidades fijas. Yo puedo manejarme entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso ideal, teórico, predicho. Siempre va a ser mejor, tenemos que tener en cuenta que el menor volumen, en este caso son 6 mililitros por kilo de peso teórico. Entonces, son 6, para darle más tiempo, menos volumen, me va a facilitar a que tenga menos retención o menos riesgo de atrapamiento dinámico. 62 por 6 son 370 mililitros. Si fuese por 8 son 500. Entonces, aquí vemos el modo nuevamente. Vamos a ver cómo elegimos el BT. Ya elegimos 370. Aquí está 370. ¿Sí? Por 6 mililitros por kilo de peso teórico. El tiempo expiratorio de 0,8 estaría bueno para un tiempo corto. Si el tiempo es corto, teniendo en cuenta que el modo volumétrico, cuando el tiempo es corto, el flujo se eleva. ¿Por qué? Porque estos 300, a ver, si yo tengo 370 mililitros a entregar y pongo un tiempo expiratorio, vamos a hacer esto lo vamos a hacer ahora en un simulador como para que queden los conceptos. Yo tengo, y que se vean, tengo un volumen de 370 y el tiempo expiratorio en vez de ser 0,8 lo pongo a 1,5 segundos. Los 370 van a entrar en qué tiempo? 1,5 segundos. Por lo tanto, los flujos van a ser menores. O sea que la máquina ajusta los
flujos de acuerdo a los volúmenes y los tiempos inspiratorios. Hay algunas otras máquinas que generan, que se pueden manejar de manera independiente, pero hay muchos, la gran mayoría, esto lo hacen, lo simplifican y los flujos los manejan con la integrada de volumen y tiempo inspiratorio. Una frecuencia de 20 tenía el paciente. Veamos aquí, para no, veamos a ver cómo estaba el paciente. Bueno, 28, no 20. A ver, que me ver. Ah, no, perdón, perdón. Sí, bueno, estas son las mediciones. Eh, Tengo una PCO2 de 68, un microondas 21, ya lo hablamos, y aquí está, exactamente. Estaba con una FIO2 del 50, respiraba por 28 respiraciones por minuto. ¿Sí? Entonces, la idea, teniendo en cuenta estos parámetros que estaban seteados, bueno, que estaban seteados, que eran los que recibimos de la gasometría. El tema ahora va a ser de setear los parámetros a partir de lo que tenemos, lo que hemos recibido de la gasometría. Y teniendo en cuenta qué cosas, los parámetros que estaban, que manejaba el paciente. Veamos. Entonces, estaba con manejando 370, dijimos que estaba como 0,8 en la frecuencia de 20. Esto, claro, aquí estaba. Un poco me sorprendió este 20, teniendo en cuenta que habíamos manejado 28. Lo que estamos seteando aquí es como yo les comentaba, eh, eh, las frecuencias respiratorias hay que ajustarla de acuerdo a, por ejemplo, una gasometría, de acuerdo, está claro eso, pero hay que tener cuidado. Entonces, siempre guardar parámetros protectivos. Un parámetro protectivo, habíamos hablado de la frecuencia respiratoria, 20, 22. El paciente estaba manejando 28. ¿Mm? Una PIP de 5 o 6, de esto va a depender del autopic que hemos seteado. Un trigger de -1, 0,5, -1 está bien, un trigger tiene que ser blando. Una FIO2, bueno, teníamos con qué FIO2 estaba el paciente. Veamos aquí con cómo se presentó el paciente. Una FIO2 del 50%. A ver, hacia atrás. Aquí. Aquí vemos una FIO2 del 50% era lo que, aquí está, ¿sí? Lo que tenía el paciente cuando hicimos esta gasometría. ¿Sí? Alarmas, vamos a citar las alarmas, siempre con respecto a las alarmas, si vamos a hacer mediciones y todo ahora en el simulador, pero con el tema de las alarmas, si hablamos un modo volumétrico, las alarmas que no, o sea, lo que no vamos a poder controlar va a ser las presiones, ¿verdad? Ni presiones máximas, ni presiones mínimas. Los volúmenes, uno diría, sí, lo voy a controlar porque es un modo controlado por volumen y los volúmenes son fijos, los voy a controlar, claro. Pero el tema pasa por la frecuencia respiratoria. Si bien los VT son fijos, el volumen minuto va a cambiar de acuerdo a la frecuencia respiratoria y se va a incrementar el volumen minuto y se va a incrementar las presiones cinta torácica. Así que hagamos este análisis del paciente así tal cual como está y después vamos a ir a un simulador y vamos a tratar de alguna manera ver algunas variantes, algunas cosas que vamos a considerar eh, para verlas en acción, ¿no? Los cambios que hacemos y cómo repercuten en el paciente. Bueno, aquí tenemos el paciente, vamos a administrar o vamos a setear
una FiO2, recuerden que estaba al 50%, y teníamos una PO2, estaba con una presión parcial de oxígeno de 65, estaba levemente hipoxémico. Lo normal es de 80 a 100, pero hay que tener en cuenta que este paciente es un EPOC, que manejan valores normalmente hipóxicos, ¿no? O sea, o menores a los que de los sujetos sanos. Bueno, entonces vamos a setear la FiO2 para este tipo de paciente de acuerdo a la presión parcial de oxígeno. Tenemos la fórmula de FiO2 conocida, en este caso 50, por presión parcial de oxígeno deseada. Lo normal es de 80 a 100, pero bueno, teniendo en cuenta que los pacientes, volvemos a repetir, que son hipoxémicos, no tienen que estar normal. Por lo tanto, 70 está bien, está muy próximo a lo que tenía, lo que estaba manejando. Entonces, si hacemos el cálculo, dividido la presión parcial de oxígeno conocida. En este caso es un 75. De acuerdo, traspolamos los términos y nos da 55%. Entonces, a nuestro paciente que estaba con una FiO2 del 50% para mejorar la oxigenación, podríamos incrementar a 55% y con esto estaríamos llegando a una presión parcial de oxígeno más cercana a lo razonable. Ahí tenemos, 55%. Y bueno, aquí tenemos, vamos a ver qué pasa con la presión parcial del dióxido de carbono. Sabemos que los pacientes que tienen alguna disfunción o dificultad con la oxigenación, uno de las posibilidades que tenemos a mano es modificar la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, que administramos al paciente, para arriba o para abajo, de acuerdo a los parámetros que tengamos. Eso es muy sencillo. Otras cosas, como ya hemos hablado, tienen que ver con otras estrategias ventilatorias, pero bueno, aquí no estamos teniendo presente, eh, pero como hemos dicho el miércoles, elevación de la PIB o descenso, pausas inspiratorias, diferencias en los tiempos inspiratorios, modo ventilatorio, hay un sinfín de posibilidades para mejorar la oxigenación sin, sin modificar la FiO2 que estamos administrando. Eso. Quizás también el paciente hipotenso, mejoramos la perfusión y mejora la oxigenación sin modificar la FiO2 y tiene que ver con mejorar la perfusión y mejorar la posibilidad de los transportadores eh, en la hematosis a nivel tisular, o sea, estamos hablando de la hemoglobina, estamos hablando bueno, transportadores, puntualmente. Entonces, hay muchas situaciones que se pueden dar en conjunto y se puede trabajar de la misma manera, o sea, sin que tengas que, en este caso, modificar la fracción expirada de oxígeno. Con respecto a la PCO2, presión parcial de dióxido de carbono, sabemos que una forma de modificar es modificando los volúmenes minutos, siempre. La respuesta, bueno, también por supuesto la perfusión. Si yo tengo una inadecuada perfusión, voy a tener, va a perfundir también menos en los capilares pulmonares, por lo tanto voy a tener menos unidades para realizar la hematosis. Claramente la perfusión va en todos los aspectos, pero el volumen minuto para la presión de dióxido de carbono, o sea, la hipercapnia o la hipocapnia, que son cuando la PCO2 está por debajo de 35 en la hipocapnia, es fundamental el volumen minuto. Y el volumen minuto, volvemos a repetir, tiene que ver con qué? Con la frecuencia respiratoria, el incremento o el descenso de la frecuencia respiratoria o el incremento o reducción del volumen corriente. Ambas
me dan como determinantes cambios en el volumen minuto, que van a impactar en el lavado del dióxido de carbono, ese gas volátil producto del metabolismo celular, se va a eliminar en gran parte a través de la respiración. Entonces, esto, si tomamos en cuenta la gasometría, que vemos que está hipercámnico, el valor normal de 35 a 45 milímetros de mercurio y tiene 68, está hipercámnico. Y sé que tengo que modificar el volumen minuto para lavar ese dióxido de carbono porque también va a impactar en el pH que estaba ácido, que puede ser que el pH ácido que debajo de 7,35 que tenía el paciente tiene que ver, podría estar relacionado con el dióxido de carbono que no se pudo eliminar, que permanece en la sangre y que como es un ácido, acidifique el pH, lo desequilibre y lo ponga más ácido. Puede ser, claro, es una de las causas de una acidosis respiratoria como la que tiene este paciente. Entonces, una de las respuestas es claramente es lavar ese dióxido de carbono. Yo lavo, si logro lavar ese dióxido de carbono, va a estar mejor el paciente. Eso tiene que estar claro. Eso es así. Y entonces, veamos qué está, en qué condiciones y cómo está el paciente ahora. Vamos a hacer el cálculo. Yo tengo, está con una frecuencia de 28. Yo voy a tomar en cuenta cómo estaba el paciente cuando yo le saqué los gases. Por ejemplo, eh, le sacan una gasometría y dice, bueno, estaba con tanta FIO2, que ya sabíamos que tenía una FIO2 del 50%, y está con una frecuencia de 28. Sí, está rápido, ¿no? Sí, bueno, tiene 28, bueno, una frecuencia de 28. Sacaron los gases y entonces voy a hacer un cálculo de acuerdo a la gasometría y tal cual como estaba. Tengo que lograr reducir la presión parcial de dióxido de carbono. Está hipercámnico y está ácido, con pH bajo. Y bueno, y el bicarbonato está ahí, estaba bien. Eh, bueno, eh, tengo que lograr reducir el dióxido de carbono. ¿Cómo? Volumen minuto. Entonces, si hacemos la fórmula, frecuencia respiratoria conocida es 28, la que tenía el paciente, independiente, estaba seteado menos, pero estaba rápido el paciente. 28 por una presión parcial de dióxido de carbono conocida, que era 68, ¿eh? Dividido la PCO2 deseada, 45, ¿sí? Es, de lo normal, rango normal, lo más ácido, ¿no? 35 a 45 el valor normal, 45 lo más ácido de ese dióxido de carbono, la mayor concentración. Haciendo esta cuenta, este cálculo, me da 42 respiraciones por minuto. O sea que para poder descender esta PCO2 de 68 y lograr de alguna manera llegar a 45, más normal, o sea, un parámetro normal, y con esto tendría que estar mejorando también el pH porque va a ser menos ácido. Yo tengo que setear o debería setear una frecuencia respiratoria de 42 respiraciones por minuto. La fórmula me da esto, el cálculo me da esto. Ahora, mi pregunta sería, ¿es posible? Y uno diría seguramente que no. ¿Por qué? Porque a un paciente POC que le cuesta sacar el aire, que ya de por sí estaba muy rápido, con 28 el paciente estaba disparando, estaba haciendo inspiraciones y vimos en la imagen que estaba atrapando, porque si vamos hacia atrás, vemos la imagen aquí, estaba con 28, habíamos seteado a 15 y estaba con 28 y vemos que está atrapando, yo no puedo generar un incremento de la frecuencia respiratoria a 42 cuando está por fuera de los límites protectivos, por fuera de los límites protectivos, y bueno, y claramente
voy a generar lesión, atrapamiento, mucho más de lo que atrapa. Sería, bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Lo que yo les decía, que los parámetros, o sea, está muy bien el tema de tener en claro las fórmulas y está fantástico, pero al paciente lo tengo que, este tipo de paciente que está desadaptado, está muy rápido, un paciente que y está atrapando, no le puedo generar mayor volumen en minutos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Aquí tienen que, recuerden, este paciente estaba con un RAS más 2, estaba inquieto, estaba, y bueno, hay que lograr reducir eh, el tiempo expiratorio, darle más tiempo expiratorio, pero, y la PCO2, bajar la frecuencia respiratoria, pero la PCO2 está con 65. Si uno baja la frecuencia respiratoria, la PCO2 se va a incrementar porque va a retener más dióxido de carbono. Y entonces, bueno, veamos, veamos este interrogante, lo vemos, lo vamos a seguir tocándolo. Podríamos también eh, modificar la PCO2. A ver, aquí, un segundín. A ver, a ver. Bien. También podríamos entonces modificar la PSO2, modificando qué cosa? El volumen. Bien. Eh, ¿Estamos bien, no? Sí. Bien. El volumen. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo por el volumen minuto, ¿verdad? Entonces, el paciente estaba seteado con un BT de 370. Déjenme ver un segundito, un segundito. Quiero ver la imagen que teníamos y no. No, ahí está. Acá está. Me parecía que no estaba así. Tiene un volumen de 550. Perdón, ¿eh? 550 de BT. Aquí se ve, ¿no? Que estaba colocado con un volumen 550. Y uno, cuando hace el cálculo, habíamos dicho 370 por el peso teórico a 62 kilos, pero estaba el paciente tenía un volumen de 550. ¿Mm? Vamos nuevamente, aquí, aquí. Volumen corriente. Aquí sí tenemos que trabajar, porque lo que hemos visto, como estaba el paciente, después nos tenemos que considerar, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos la frecuencia respiratoria? No podemos aumentar la frecuencia respiratoria. Estaba ya elevada. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Cómo está? Vuelvo a repetir, nosotros tenemos que eh, tener parámetros seguros, protectivos. Comenzamos, hay que decir, bueno, paramos una pelota. A ver, vamos a setear parámetro protectivo. Tiene que estar cómodo el paciente. Y después ver de ajustar de acuerdo a un basal de estabilidad, pero paciente estable, para poder tener como referencia los por ejemplo, los parámetros de seteo. Tener referencia, a ver si cambiamos, cuánto cambiamos para arriba, para abajo y qué hacemos. Por ejemplo, el volumen corriente estaba con 550, lo vimos ahí en la imagen que teníamos del paciente, 550. Y estaba muy por encima de los 370 que sacamos por peso teórico. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ajustarlo, vamos a ver qué nos da, qué volumen nos da para poder mejorar esa PCO2 o para tener en cuenta qué parámetros deberíamos modificar. 370, volumen corriente conocido,
370 por la PCO2 conocida, 68, sobre la PCO2 deseada, que en este caso 45, hablamos de 45.100 milímetros de mercurio. Bien, y aquí nos va a dar un volumen corriente de 560. Sin embargo, nuestro paciente tenía 550. Ya estaba dentro de este parámetro. Y aún así, 560 está por encima del parámetro ideal de ventilación. Aquí nosotros habíamos hecho un cálculo, si vamos hacia atrás, hicimos un cálculo de volumen corriente de acuerdo ajustado al peso. A ver dónde está. Aquí, con 6 mililitros era 370 y con 8, 500. ¿Sí? O sea que tengo rango de seguridad entre 370 y 500, teniendo en cuenta los 6 mililitros por kilo de peso, teniendo en cuenta los 62 kilos que hemos tomado como peso ideal, y o por 8 nos da 500. O sea, tenemos un rango de 370 a 500. 500 de todas maneras es una medida de seguridad, pero tratamos de que sea siempre lo mínimo para tratar de reducir el impacto del atrapamiento. ¿Mm? Bien, 560. Ya teniendo en cuenta los parámetros de seteo que tenía el paciente con los parámetros que podríamos setear con las medidas de seguridad, estamos bastante próximos, ¿sí? De lo que tenía a lo que debería tener de acuerdo a su PC2. O sea que aquí, evidentemente, las cosas no nos están saliendo bien. Eh, o sea, los parámetros que podríamos setear para corregir esto están corridos. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente que está despierto, porque tenemos un paciente que está rápido, que está compitiendo, que está atrapando, y entonces uno tendría que decir, bueno, ahora hay que ajustar, este paciente va a haber que eh, dormirlo, va a haber que generar una situación para que tenga menos, menos posibilidad de atrapamiento, que esté más cómodo. Veamos ahora vamos a simular nuestro paciente. Aquí tenemos, vamos a comenzar al paciente, es un paciente adulto, estaba pesando, dijimos 370, ¿qué altura tenía? 1,63, ¿no? Eh, ya no me acuerdo qué peso tenía. ¿Alguien me puede recordar el peso que tenía nuestro paciente? 62, así, ahí está. Vamos a bajar 62 kilos, vamos a ponerlo en 6, aquí está el volumen que sale solo, que generalmente uno coloca en los equipos el peso, si es hombre o mujer, si es, en algunos equipos te lo permiten, y cuando uno pone los mililitros por kilo de peso, calcula la máquina de manera automática. Vamos a utilizar un HME, un humidificador pasivo, y vamos a comenzar, y ahí comienza la calibración, y aquí vamos a ventilar por volumen, ¿sí? Vamos a ventilar a una frecuencia bien baja, vamos a ver una frecuencia de 15, estaba con una FIO2 del 50, vamos a modificar los flujos que sean cuadráticos, aquí teníamos un trigger de menos 0,5, bien sensible, una PIB de 5, un tiempo expiratorio de 1 segundo, tenía inicialmente, ese fue cómo estaba el paciente eh, cuando en la primera imagen, esa primera imagen fija, y ahí tenemos
un paciente que está, vamos a modificar un poco la escala para que se vea mejor. Que se vea un poquito más grande la imagen. Eh, bien, bueno, aquí tenemos los parámetros protectivos de seguridad. Ahora, nuestro paciente estaba atrapando, decíamos, ¿no? Aquí tenemos, veamos, analicemos algunas cosas. Nuestro paciente está ventilado por volumen, un BT de volumen 372, un tiempo expiratorio de 1 segundo, una frecuencia de 15. Veamos, tiene una reacción IE 1,3. ¿Por qué? Porque tengo, recuerden, 60 segundos dividido 15, que la frecuencia son 4 segundos. 4 segundos dura la inspiración, voy a parar aquí, desde que comienza la inspiración hasta la que termina, todo esto dura 4 segundos el ciclo respiratorio. Si 1 segundo dura la inspiración, 3 segundos dura la expiración. Todo lo que está aquí es expiración. Reacción IE 1,3. ¿Está bien? 1,3. Veamos ahora, voy a desfrizar. Ahí vamos a comenzar. Veamos ahora si nuestro paciente se incrementa la frecuencia a 28, como estaba. Voy a hacer ahora que el paciente tenga una frecuencia de 28. Ahí. Reacción IE 1,3. Vamos a dejar que corra un poquito. Ahí, vamos a pararlo aquí. Vean ahora, ahí lo que hice fue frisé para poder analizar esto. Vean ahora, se incrementó la frecuencia respiratoria, ¿sí? A 28, yo tengo seteado una frecuencia de 15. Sin embargo, el paciente comenzó a respirar, estaba ansioso, dolorido, le faltaba, tenía un flujo menor, o sea, estaba incómodo, secreciones, bueno, comenzó a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Eh? Los tiempos inspiratorios, vean esto, el tiempo de, aquí tenemos, si teníamos una frecuencia de 15 y el tiempo total del ciclo era 4 segundos, 60 digo 15 son 4 segundos, 60 los segundos, 15 la frecuencia, dividido 60 digo 15 son 4 segundos. Si 1 segundo en la expiración, tengo 3 segundos en la expiración de vuelta. Bien, entonces aquí se ve estos 3 segundos en la expiración. Ahora vean esto, cómo se redujo la expiración. La expiración se mantuvo igual, el mismo tiempo en la expiración, pero la expiración, los tiempos expirados cambiaron rotundamente, donde ahora tengo, donde antes tenía 3 tiempos expirados y 1 inspirado, aquí vemos que el tiempo expiratorio sigue siendo de 1 segundo, no cambió, pero la expiración ya es casi igual, 1,1 casi, y antes era 1,3. Aquí vemos claramente cómo el incremento en la frecuencia respiratoria impactó en los tiempos expiratorios. Y esto, y esto claramente repercute en qué? En el atrapamiento, el autopip, en la desincronía, en la lucha del paciente con la máquina, porque y en las presiones intratoráxicas y en la hemodinamia, porque cuando aumenta la presión intratoráxica por atrapamiento, va a impactar también en la perfusión y va a caer la presión, o quizás no cae la presión sistémica, porque como genera la incomodidad, genera gran estrés y todo más, y ellos que liberan catecolaminas y generan vasoconstricción y puede aumentar hasta la presión, pero muchos de los capilares que están siendo
que están frente al alvéolo, cuando aumenta la presión digamos, dentro del alvéolo, colapsa parte de esos capilares y generan Jones, generan hipoxemia o incremento de hipoxemia y desaturación. Y bueno, todo esto tiene que ver con puntualmente porque se incrementan las presiones intratorácicas y afecta claramente a la hemodinamia y a la estabilidad del paciente en todo, ¿no? Y los riesgos claramente se incrementan. Entonces aquí vemos cómo, cómo impacta la frecuencia respiratoria en este tipo de pacientes. Pero vamos, lo voy a desfrizar y ahí la tenemos. Esto es vamos a generar en nuestros pacientes por ahora, vemos que vamos a frizar, vemos que a pesar del incremento de la frecuencia respiratoria, llega a la línea basal de flujo, ¿no? Vemos que la línea, cuando se abre la válvula respiratoria, que es esto rojo, se produce la expiración y en la expiración se llega a la línea de base. Se ve, ¿no? Está llegando a la línea de base, no comienza antes, está rápido, casi no tengo tiempo expiratorio, pero pareciera que llega. Aquí vemos que los bucles llegan a la línea de comienzo, aquí se ve, ¿no? Entonces quiere decir que posiblemente no esté atrapando. Ahora, voy a modificar el patrón del paciente. Voy a poner un paciente que que aumente la resistencia de la vía aérea, que puede ser que tenga broncoespasmo el paciente. Vamos a incrementar la resistencia en la vía aérea. Ahí. Aquí vemos que la entrega de flujo es la misma, el volumen se mantiene prácticamente, el flujo ya no llega a la línea, si ahora vamos a hacer, ya no llega, vemos que el pico flujo expirado es menor que el que tenía uno ve la curva que era más profunda, y que no llega a la línea basal de cero flujo. Aquí vemos que está atrapando claramente. Y si uno podría considerar podría considerar que algunas situaciones, como por ejemplo, eh, eh, déjenme ver, aguarden, perdonen un segundito, lo dejo que, un segundito, ya estoy con ustedes, ¿eh? Un segundito. Vayan mirando sigan mirando la gráfica. Estoy de vuelta. Bien, claramente aquí vemos que hay atrapamiento. Algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre en los pacientes eran los niveles de alarma. Veamos cómo están seteadas las alarmas. Por ejemplo, aquí tenemos el modo volumétrico. Vamos a poner nuestro paciente como más o menos más cómodo. Voy bajando la resistencia en la vía aérea, voy bajando, dejemos la frecuencia. Eh, ahí bajó, uno aquí puede notar que yo lo que bajé aquí lo frisé, aquí vemos que yo bajé la resistencia y vea cómo cambia la curva de presión. La curva de volumen se mantiene igual al mismo volumen. La característica de la curva de flujo, aquí, como yo le quité la resistencia, el pico flujo expirado, una vez que se abrió la válvula expiratoria, se ve más profundo porque sale sin resistencia, ¿sí? Aunque esté rápido. Pero se nota claramente que lo que manda la máquina, que es el volumen y el flujo, se mantiene igual. Lo que no podemos manejar la máquina es la presión.
la presión de resistencia en la vía aérea. La máquina entrega volumen, como se nota que aquí incrementó la resistencia, la máquina entregó igual, no modificó eso, pero sí se modifica las características de los flujos que ingresan, eh, perdón, los que egresan, en este caso, los que salen, ¿no? Los que ingresan se mantienen estables y los que salen se modifican claramente, y igual que las presiones. Veamos ahora, vamos a hacer, jugar un poco con esto para después realizar mediciones, vamos a realizar las mediciones del aplatón, de atrapamiento, vamos a hacer todo esto que hemos visto eh, anteriormente. Ayer yo les estaba comentando a una colega, a Cecilia, me parece una pregunta que seguí yo, que podríamos, que los equipos tienen la posibilidad de generar vamos a bajar esto así para poder verlo bien, vamos a bajar la frecuencia respiratoria, y tiene la posibilidad de generar gráficos, y los cuales uno podría llegar a ver modificaciones en el tiempo. ¿eh? Por ejemplo, ahora voy a tratar de lograr tomar como por ejemplo, voy aquí en este equipo. En diferentes equipos hay posibilidades de la búsqueda de, de imágenes comparativas. Por ejemplo, aquí vemos que hay una curva que ahora se va a empezar a notar más cuando yo modifique los parámetros. Vamos a modificar parámetros de... aquí en este caso el paciente está con un volumen entre 72, una frecuencia de 15. Vean nuevamente, ahora yo voy a modificar la frecuencia respiratoria y me gustaría que vean esta reacción IE, cómo se modifica. Ya lo hemos hecho en otra oportunidad, pero yo quiero volver a repetir: reacción IE, inspiración y expiración. ¿Cómo se modifica si yo tengo un tiempo inspiratorio fijo y modifico la frecuencia respiratoria? Voy a modificar la frecuencia respiratoria. Vean cómo, en la medida de que yo, por ejemplo, prolongo, aumento la frecuencia respiratoria, el tiempo, la reacción IE se va a modificar. Si yo aumento la frecuencia respiratoria, la reacción IE se modifica. En vez de ser 1,3 va a ser 1,2, 1,1, se va a ir modificando. Vean, ahí, ven aquí, reacción IE. En la medida de que yo voy incrementando la frecuencia respiratoria, se va a modificar los tiempos expiratorios. Vamos a poner que yo, por ejemplo, pongo a 30. Si yo tengo un segundo de la expiración, un segundo va a ser la expiración. Vamos a darle el OK, esto para que se vea. Ahí está en funcionamiento la frecuencia, 30 por minuto tendría que estar, ahí está. Ahí está, la voy a frizar, ahí está. Es lo que decíamos antes, exactamente. Antes lo manejaba el paciente, estaba con 28, ahora lo coloqué yo. Reacción IE, antes era 1,3 y era muy próximo a 1,1 porque el paciente, los tiempos expirados, bueno, si aumenta la frecuencia respiratoria, claramente se reducen los tiempos expiratorios. Aquí yo lo coloqué y simplemente fue para poder que ustedes tengan presente que el tiempo expiratorio está relacionado con ¿qué? Con la relación IE, que si bien yo la puedo manejar modificando la frecuencia respiratoria, también el paciente la puede manejar aumentando la frecuencia respiratoria. Vamos a desfrizarlo, y esto, si yo lo mismo que si yo voy hacia atrás, la reacción IE, vemos cómo se modifica, estaba 1,3, ahí, si redujo la frecuencia respiratoria, por ejemplo a 12 va a ser 1,4, y claramente va a haber más tiempo expirado. Ahí se nota claramente
la idea. La idea siempre en los pacientes EPOC es darle tiempo expirado. Veamos, vamos a generar ahora un paciente bien resistivo para que veamos cómo se comporta, qué sucede con, digamos, nuestro paciente. Ahí se incrementó claramente la presión. Aquí vemos la diferencia, ¿no? Vimos la diferencia de presión, los volúmenes se mantuvieron. Voy a desfrizarlo. ¿Eh? Ya vemos que los volúmenes se están entregando. Son los mismos volúmenes, pero vemos la diferencia en la presión. Se incrementó significativamente. Vean también, aquí vemos los flujos, el volumen se entrega y vemos cómo se modifica. Esto, lo azul, era lo que tenemos de referencia. Es lo que estaba antes de modificar las resistencias en la vía aérea. Entonces, si yo tengo un paciente que veo que comienzo a ventilarlo le administro un broncodilatador y mejoró, y me tomo una imagen y que permite que el ventilador, por ejemplo, o tener como referencia, a ver, sí, con el broncodilatador, mirá qué bien que estaba. Ahora ya no está tan bien, está claramente, vemos que está mucho más resistivo, aquí se ve claramente, y se ve que cómo se modifican las resistencias en la vía aérea. Antes estaba aquí, vemos que con las mínimas presiones aumentaba volumen. Ahora tiene que hacer más resistencia y mayor resistencia para generar el mismo volumen. Miren, de acá a acá, vean, esta diferencia es presión. Esta es la línea de presión. Esta diferencia, vamos a frisarla. Si yo tengo en cuenta esta presión, esta línea, a esta, acá hay diferencias en la presión, el volumen se entrega, es el mismo, pero con más resistencia. Entonces, el tema de la posibilidad de poder valorar los parámetros a partir de tener algo basal, como una imagen, me sirve para saber en qué momento de la ventilación estoy, cómo estoy. Entonces, claramente vemos que este pico flujo expirado es lento, menos profundo, a diferencia de cuando está el paciente sin realizar, mejor dicho, cuando está realizando o cuando está abierto, ¿no? Cuando está sin resistencia. Bien, vamos a aumentar la frecuencia respiratoria del paciente. Vamos a poner un paciente como estaba según en la imagen. Vamos a aumentar también los disparos, que los esfuerzos. Ahí tenemos un paciente que ahora sí vemos que no llega a sacar todo el aire. Aquí se ve, no llega, acá queda abierto, no llega al cero, no llega a ningún momento, se ve, ¿no? No está llegando. O sea que esto es volumen atrapado. Esto es volumen atrapado. ¿Sí? Aquí vemos un volumen atrapado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué presión plató tiene. ¿Hacemos? Veamos. Voy a hacer una pausa inspiratoria para medir la presión plató. Voy a hacerla ahí, una pausa inspiratoria. Ahí. Friso para que no se me corra. Plató de 14,3 y una pico de 21. Aquí está. Entonces la plató, presión alveolar, tengo una resistencia de 14, 7 centímetros. Eh, Importante, ¿sí? Y aquí, bueno, tenemos en cuenta, entonces la plató está por debajo
de los parámetros, está bien, en los parámetros protectivos. Tiene que estar menos de 30, ¿verdad? Bueno, entonces con una pausa inspiratoria yo puedo medir la presión plató, que es de 14,3. Ahora, podría medir el autopip. ¿Cómo medía el autopip? Con una pausa expiratoria. ¿eh? Ahora voy a generar una pausa expiratoria. Ahora la voy a generar. Aprieto ahí. Ahí está. La fijo. Bueno, tengo una PIP de 5. No, se me corrió. Vamos, pero aquí se ve, ¿no? Ahora vamos a hacerla nuevamente. Aquí con una pausa expiratoria que coloqué, se ve que ahora me va a marcar, ahora voy a hacer nuevamente. Vean, esta aquí, la PIP. Esta es la PIP seteada y esta es la PIP que va a tener el paciente, la PIP total sería, ¿no? Voy a hacerla nuevamente, la pausa expiratoria. Vean esta parte, porque quizá no se mantenga, porque yo cuando lo frisé, como siguió en movimiento, se me perdió. Vean esta parte. Ahora voy a hacer una pausa expiratoria. En este equipo, las pausas la tiene aquí de frente, así tal cual como el simulador. Lo tengo en la pantalla, tengo la posibilidad de setear una pausa inspiratoria o expiratoria. En otros equipos, uno tiene que entrar en mediciones y generar ahí setear la pausa, generar la pausa expiratoria. En este equipo está en el marco de la pantalla, ahí abajo, aquí, tal cual como está acá. Ahora voy a generar, ya la genero, 7,3, aquí está, aquí, ¿la ven? 7,3. Esa es la PIP total. Tengo una PIP de 5, la PIP total es 7,3. ¿Cuál es la autopip? 7,3 menos 5 son 2,3. O sea, tengo un autopip de 2,3. Entonces, ¿qué tendría que hacer para este paciente dejarlo un poco cómodo, más cómodo? ¿Qué tendría que hacer? Realizar el contrabalanceo del autopip, porque vemos que este paciente está muy rápido. Quizás está muy rápido porque está haciendo mucho esfuerzo, porque si bien quiere entrar el aire, quieren meter más volumen, también hay una dificultad en cuanto a eh, eh, en los esfuerzos inspiratorios. Está rápido, 28 por minuto, está rápido, y puede ser que tenga que ver con el autopip. Entonces, una de las formas para mejorar la sincronía paciente-ventilador, para reducir los esfuerzos inspiratorios que haga el paciente, es de alguna manera, como dijimos el miércoles, es contrabalancear el autopip que tiene este paciente. Y entonces, PIP total, que me lo está marcando. Algunos equipos me marcan el auto seteo y me marcan directamente el autopic que tenga. Aquí yo lo puedo sacar de acuerdo a la PIP total, 7,3, menos la PIP que tiene, 5. Yo sé que tiene un autopic de 2,3. ¿Y cuál sería la PIP que yo tendría que setear? Lo más próximo al autopip. En este caso, podría ser cercana a 6,5, 7 centímetros de PIB. Con eso, equilibrio el autopip y quizás seguramente el paciente va a realizar menos esfuerzo para disparar, para gatillar. Va a estar mucho más cómodo. Entonces, medí la plató, la presión plató-meseta está dentro de los parámetros normales y sí está atrapando el paciente. ¿Sí? Entonces, tengo que generar, modificar esto. ¿Y cómo lo modifico? Puntualmente incrementando la PIB. Aquí se ve
la pausa expiratoria que yo coloqué, hice, perdón, expiratoria para medir el autopic que está aquí. Voy a salir de aquí. Ahora sigue estando ventilado, ¿no? A una frecuencia de 12. Bien. Fantástico. Entonces vimos las posibilidades que, cómo realizamos las mediciones, qué cosas podemos hacer para mejorar esto, cómo vimos el autopista, las mediciones. Eh, y bueno, y vuelvo a repetir, tenemos que tener presente, siempre tenemos que tener presente que los cambios en los parámetros que tengamos que hacer tienen que ver con los pacientes estables. Primero tenemos que poner parámetros eh, protectivos. Si un paciente como este paciente que está muy rápido, está despierto y quizás darle en un momento inicial a incrementar la sedación o darle una sedación como para ponerlo dentro de los parámetros protectivos, darle claramente si tiene un autopip, realizo el contrabalanceo, pero también tengo que tener presente que quizás al realizar el contrabalanceo va a estar más cómodo para realizar la expiración, va a tener menos esfuerzo para realizar la expiración, sí, pero puede ser que también le haga falta un poco de sedación para bajar la frecuencia respiratoria, porque sigue siendo una frecuencia respiratoria elevada. Y bueno, por supuesto, las cuestiones propias de nuestra disciplina es valorar el broncoespasmo, administrar broncodilatadores o la medicación que tengamos para este paciente. Ahora estamos viendo exclusivamente la parte ventilatoria de manejo, lo otro lo vamos a ver en el área de prácticas profesionales. Pero bueno, aquí vamos a ir avanzando en la dinámica de las acciones. Sí, vemos esto, vamos a dejar de compartir. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de esto? De los que están, nos pueden hacer. Vamos a pasar al otro caso. En ese caso lo van a trabajar ustedes y después volvemos con simulador. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede abrir el micrófono y hacerla. ¿No? Bueno, bien. Vamos entonces a continuar con... Aquí estamos. Estamos aquí. Bien. Vamos a compartir otro caso. Este caso lo van a trabajar ustedes. Es el caso de que yo les comentaba que lo vamos a presentar en antes del break. Presentamos este caso y ustedes lo van a trabajar. Vamos a dar media hora para que lo trabajen, que saquen 15 de break y 15 que trabajen o lo manejan como quieran, ¿sí? El tiempo, y lo vamos a ir resolviendo. Pero tengan presente que esto lo van a hacer ustedes, ¿eh? Y vamos a ir en un día de vuelta para buscarle las dificultades, para aclarar las dificultades que puedan aparecer y yo, bueno, lo que suceda, ¿no? Bien, este paciente es de una mujer de 41 años, no, perdón, un varón, me confundí con el signo, un varón de 41 años, está hipotenso, es un varón, 94,63 de TA, mide 1,71 m, más bajo que yo. Eh, no, no, yo un poco más bajo. 1,71 m, la frecuencia cardíaca 138 latidos por minuto. El pulso es regular. Tiene una frecuencia
respiratoria de 25, está saturando 100% con una FIO2 del 60% y está con 38,3 de grado, ¿no? Está con fiebre. Este paciente es un postoperatorio de un abdomen agudo. Tiene un RAS de sedación de -1, ya que el paciente está adaptado, está cómodo, ventilado cómodo, está cuando uno o le habla hola, o abre, siente, te puede abrir, pestañear, abrir los ojos, o sea que está ahí con borderline, está adaptado, ¿sí? Está con una sedación, voy a repetir, ahí al límite bien, ¿no? Al menos responde, abre los ojos o al tacto, o hacerle mención del nombre, está ahí. Entonces, tengan en cuenta esto. Yo les diría que hagan una captura de esta imagen, igual ahora tienen las otras como, porque esto lo tienen que trabajar, la idea es que tengan que trabajen a partir de este caso. Vamos de vuelta, o tomen una imagen con el teléfono, ¿sí? Esto se lo vamos a dejar para que lo vean, ¿sí? Entonces tenemos 1,71 m de la talla, recuerden, eso es importante porque es para el cálculo de volumen. La frecuencia respiratoria de 25 en la que estaba, con una saturación del 100% por saturometría, tenía 100%, con una FIO2 del 60% y un abdomen agudo, un pozo operatorio, ¿sí? Estaba con fiebre. Y entonces uno tendría que estar viendo o previendo qué modo ventilatorio de qué manera lo voy a ventilar y qué parámetros voy a setear, y teniendo en cuenta la característica del paciente y la gasometría de los signos vitales, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen que vemos el paciente, en este caso estaba seteado con 4, ahora vamos a ver los gases, pero estaba con 400 mililitros de volumen corriente, ¿sí? Voy a aprovechar a ir anotando, 400 mililitros de volumen corriente, tiene una frecuencia respiratoria de 15, pero sin embargo decíamos que el paciente estaba manejando 25, una frecuencia respiratoria de 25, estaba la máquina asistiendo, o sea, está con modo, como si fuese un modo asistido controlado, es un modo mandatorio continuo, porque el modo es controlado por volumen, entonces siempre va a mandar la máquina, pero ante esfuerzos inspiratorios que alcance el umbral del trigger, la máquina lo va a asistir. Aquí lo vemos que lo está asistiendo. Tiene una frecuencia de 25 respiraciones por minuto. ¿Sí? Bien, con una FIO2 del 60%, estaba saturando al 100%. FIO2 del 60% y saturaba al 100%. Veamos ahora, está con un flujo cuadrático. ¿Sí? Bien, vemos si uno puede analizar esta gráfica, ¿qué diría? Claramente que en modo volumétrico, sin ver en la máquina, ¿por qué? Porque ve que las curvas de flujo son cuadráticas. Esta es la característica de una curva de un modo volumétrico, también puede ser decreciente, pero aquí yo la coloqué cuadrática. Si yo elijo el modo volumen por presión, no puedo, estas curvas no son de esta forma, vemos que son todas iguales y cuadráticas, está estable el flujo, la entrega del flujo. Y aquí vemos que los volúmenes se mantienen, pero vemos cómo cambian las presiones.
Si flujo y volumen constante, presiones variables. Aquí vemos que cómo se modifica la presión, tenía una presión de, no sé, 14 y después se fue a 22. Aquí vemos cambios en las presiones, cambios en las situaciones. El paciente estará tosiendo, estará haciendo algún esfuerzo, pero está claramente incrementada la frecuencia y también se incrementó la presión. Y ahora, teniendo en cuenta lo que hemos visto, lo que estuvimos desarrollando, las preguntas serían, ahora, yo tengo, después de estar seteado como estaba, tengo un pH de 7,51. Vayan anotando, un pH de 7,51. ¿Sí? Tengo una PO2 de 129 milímetros de mercurio. Tengo una presión parcial de dióxido de carbono de 29 y un bicarbonato de 22. Estos son los parámetros gasométricos. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos a setear estas las preguntas. Uno puede elegir qué modo ventilatorio va a realizar, o qué va a poner, o a partir de los parámetros que teníamos, que era un modo volumétrico, ahí, qué parámetro de seteo voy a hacer. En referencia a qué, cosa. Calcular la FIO2, teníamos una FIO2 del 60% y estaba saturando al 100% y tengo esta PO2 de 129 milímetros de mercurio. O sea, tengo referencias, saturación del 100%, 129 milímetros de mercurio de PO2 y saturando, administramos 60% de FIO2. Bueno, tengo que modificar la FIO2. ¿Cuál va a ser el valor de la FIO2, la nueva FIO2? Calcular el BT para una presión parcial de dióxido de carbono deseada. Tenemos un BT de 400 mililitros, vimos atrás. Bueno, a ver cuál sería el BT ideal para nuestro paciente teniendo en cuenta la altura, que era 1,71 m, ¿verdad? Bien. Y calcular la frecuencia respiratoria de acuerdo a la presión parcial de dióxido de carbono deseada. Que nuestra PCO2 deseada, aquí vemos que tiene 29. ¿Y cuál sería la deseada? Bueno, vean y nos dicen. Entonces, aquí tenemos para hacer el ejercicio. Entonces, ahora voy a dejar de compartir un segundito. Ahí. Aquí tenemos entonces, somos 27 colegas. Candy, veo que están varios, de todos estos que estamos hablando. Aquí, entonces, la pregunta es, o el ejercicio, veo que los quiero a todos, después, somos 27. Bien, entonces el trabajo es el siguiente. Teniendo en cuenta ese ejercicio que hemos dado, necesito que en media hora, ya tomamos el receso y en media hora volvemos y ustedes van a realizar este ejercicio. Después lo vamos al azar, de acuerdo a los que están. Yo al azar voy a hablar, por ejemplo, no sé, con José o con Jessica o Candy o quien fuese, de los que están presentes, y lo van a responder. Entonces van a hacer por qué eligieron esto, van a abrir el micrófono y también se van a hacer ver. Y vamos a ir viendo qué parámetros colocaron, los por qué, ¿sí? ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno, media hora hacemos un break y volvemos en ese tiempo.
Claro, está bien. Yo ¿Sí? creo que sí. Sí, media hora estamos regresando entonces para ya comenzar con la participación de este taller, ¿no? Si te parece, voy a ver, dejo la pantalla compartida Compartida, ajá. con, a ver, aquí, aquí están los parámetros, a ver, ahí está. ¿Se ve, no? Sí, 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 se ve. Sí, ¿Se bueno, ve? Bueno, aquí tiene, sí, sería bueno de repente tenerla en pantalla completa. bueno. Lo que pasa es que no van a ver los parámetros, a ver si voy con la pantalla completa, pero, a ver, voy a volver acá. Estos son los parámetros, este es el paciente que vamos a trabajar. ¿Está bien? Este es el paciente. Estos son el monitor, como estaba. Estos son los parámetros de gasométricos. Y esta es la pregunta que queda. ¿Está bien? Entonces, a partir de lo anterior, que ya lo tienen, yo les comenté que saquen alguna imagen, ¿no? Que tengan presente estos parámetros como estaban colocados, ¿sí? ¿Cuáles eran los parámetros que vamos a setear para mejorar esta gasometría y adaptar mejoras al paciente? ¿Y qué cosas harían? Por ejemplo, qué mediciones haría, teniendo en cuenta que es un paciente con posoperatorio de un abdomen agudo. ¿Sí? Entonces le dejo esto, así tal cual, para que lo tengan presente. Volvemos en 30 minutos, ¿les parece? Ya, perfecto, no hay problema. ¿Sí? Fantástico. Bueno.